Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con los arquitectos de A08 Arquitectura. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, Mucho gusto. Bien, Abraham, muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Esta casa se ve espectacular. Muchas felicidades Gracias. anticipadas. Cuénteme, por favor, la historia, ¿no? Esta casa comenzamos con la dueña. La dueña me vendía ladrillos. Estamos hablando del 2014-15. Gradualmente fue juntando dinero, se compró el terreno de aquí y fue que decidimos diseñar 2017, construir 2018 y habitarla 2019. ¡Qué belleza! Me llama mucho la atención porque es una casa que se ve muy actual. Sí, O sea, ya gracias. pasaron 6 años, pero se ve pues realmente como nueva. ¿Qué le podrías recomendar a los arquitectos para hacer una arquitectura que no pase? Mucho tiene que ver la personalidad de la clienta, ¿no? De la dueña. Ella todo el tiempo limpia, no le da flojera al mantenimiento y es un tema de hábitos, creo yo. Ella en su persona, cómo se pinta, cómo huele, lo expresa en su casa y tratamos de que eso fuera, ¿no? Una piedra que en su mayoría, bueno, no la tienes que limpiar tanto, el tema del metal, pero la madera sí hay que mantenerla. Entonces es alguien que no le da flojera, va, se hace el mantenimiento y con estos colores tratamos de lograr esta parte temporal, ¿sí? Sin algo de Excelente. rojo que esté de moda o sin algo, sino más sobrio. Muy, muy interesante la combinación de los materiales. ¿Qué materiales estamos viendo? Es un concreto aparente que en su momento se inventó y ahorita existen bastantes. Y tenemos una piedra blanca que la cortamos, es una cantera en distinta medida para que nos diera esta parte pétrea, sí, con textura delgada, más grande, con su vuelta, pero la piedra en sí en tamaño de 30-30 era muy aburrida. Entonces, cortarla en esas lajitas chiquitas fue un buen reto y es lo que te da esa materialidad. Se ve muy, muy elegante. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno son 8 metros y la casa empieza con 7, dejando 1 metro en el costado. Un pasillo de servicio que en este caso no es tanto de servicio, es más paisajístico, Ujú. porque no se tiene pasto en la parte de atrás y lo que hicimos fue meter un montón de vegetación para que acompañara la casa. Es muy interesante porque el terreno de 8 le Ujú. quitan 1, Sí, 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 la mayoría de las casas le quitas 1 y tiene 20 de fondo. pero fíjense, o sea, perdiendo 1 metro, o sea, realmente no lo pierdes, lo ganas, Sí, ¿verdad? O exactamente. sea, la distribución con un jardín lateral, que aquí se aprovecha realmente como un jardín, como un muro Sí, verde. se hizo un muro verde, las ventanas ven hacia el jardín y muy pocas veces paseas o entras a ese pasillo. Esto está muy interesante, jóvenes. Muy bien, pues vamos a conocerla. Muy interesante cómo la losa cubre un poco los coches, vuela aproximadamente 2 metros, pero eso ya te da algo de confort, ¿no? De sombra, aunque no queden completamente techados los autos. Ah, vean qué bonito, ¿no? Cómo esta profundidad, ¿verdad? Sí, De poder ver de lado a lado tu terreno, te recibe la escalera. ¿Qué opinas de las escaleras como hosts, ¿no? Como estos anfitriones que te reciben en el vestíbulo. sí, a nosotros nos gusta mucho, lo hemos platicado. Cada que diseñamos escaleras, creemos que participan, o sea, a nivel escultural, a nivel de materialidad, y en este caso, lo que queríamos era que ahí donde estás pisando exactamente fuera el recibidor, sin tener un muro, y con el tema de la materialidad dijeras: "Ya llegué, me quito los zapatos, me acomodo y paso", ¿no? Es un tema, mm, no espiritual, pero sí de que te pone un alto, ¿no? Das un pasito, pones un alto y vuelves a entrar a tu casa. Qué interesante la idea, porque aquí es al revés un poco de los japoneses, Un ¿verdad? poco al revés. Viene de ahí, ¿eh? Sí, 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 he claro. convivido mucho con coreanos, el tema budismo, y lo he tratado de pasar. Esto es muy interesante. Y luego la luz, ¿verdad? El tener toda esta ventana lateral te ilumina la casa Justo. muy, muy bien. Ay, qué bonito el paisajismo. O sea, ella lo mantiene. Sí, lo mantiene completamente. Ella es algo que le admiro mucho, el tema del hábito, el hecho de mantenerlo, de regarlo,
En la parte de arriba tenemos una maceta donde se puso una llavecita para que se riegue, ¿no? O sea, desde ahí te das cuenta de que la persona sí quiere mantener y cuidar la casa. Qué locura. No, me encanta, fíjate, yo le estoy últimamente promoviendo mucho a todos Ujú. los jóvenes arquitectos que hagamos esto, que aunque no nos obligue ninguna Ajá. normativa, ningún reglamento, lo hagamos, retraigamos, dejemos de construir pegados a los linderos y Sí. generemos Sí, sí, sí. En estos este jardines, caso porque no es un pasillo, es un jardín. es un jardín. Ajá. Sí. Aquí, digo, la vecina afortunadamente es familiar, pero, se siente grande la casa con este verde que te envuelve. Antes teníamos acá ese tema de jardín, ya con el vecino no se pudo y optamos por un cambio. Este cambio se hizo el año pasado. Tomamos este diseñito, se optimizó darle la mitad, pero todo en su momento era verde, ¿eh? Todo este tema del muro. Muy, muy interesante, jóvenes. ¿Y el espacio? ¿Cuántos Ujú. metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 73 aquí, planta baja, sin Ajá. el patio, 98 más o menos, como 173, 175, Fíjate. sin roof garden, el coto no deja construir en la azotea. Fíjate qué buen número, porque a veces Ujú. creemos que 250 metros cuadrados mínimo te Jus da una buena casa, ¿verdad? Sí, 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 Y sí. no. Yo tengo ratito platicando con mis clientes de que no es tanto la cantidad, sino la calidad. Ujú. No necesitas espacios desperdiciados, sino optimizar espacios. Por ejemplo, esta casa tiene la chance de tener un comedor o no. Mi cliente en su momento me dice: "¿Sabes qué? Yo ni tiempo tengo para llegar a comer". Entonces, es una estancia muy agradable con, eso sí, la zona de convivencia para los fines de semana y la parte del comedor se sustituye por esta pieza, una pieza larga para ella recibe mucha visita. Entonces, se omite el comedor y ella misma escogió su mueble para darle ese toque, ¿no? Como si fuera un departamentito, ahorita está muy de moda, cocina, comedor. Sí, Que nomás esto es una casa habitación. Pero qué interesante, ¿no? Cómo el Ujú. concepto abierto completamente del departamento Sí, se está yendo a las casas y a las casotas y a las mansiones. sí. Y fíjate, esta idea de no tener el comedor, a mí en lo particular, Ujú. nuestros clientes nos lo están solicitando casi cada 2 de 3. Ya la gente ya lo está ya lo Sí, está tomando como norma sí, prácticamente. sí, La casa va a evolucionar, va a perder el comedor. sí. No me acuerdo si lo leí con Chomsky o con alguien así de esos críticos de filosofía donde hablan de están cambiando las formas de habitar. Ujú. No es arquitecto, o sea, es un Sí, sí, filósofo y sí, habla claro. de los hábitos, de la manera de habitar, de la manera de dormir, las recámaras, cómo las salas televisión dejaron de existir y ahora vuelven a ser, y los niños tienen su área de televisión dentro de su recámara. Ujú. Todo eso está cambiando. El Sí. streamer que tiene su cama ahí y su recámara se convierte en otro espacio. Sí, sí, sí. Todos los Viene niños se vuelven streamers, Ajá. ¿verdad? Sí, no, claro. O sea, la profesión del stream, pues ya viste lo que está pasando en China. Sí, O sea, el stream se va a volver parte inherente sí, de sí, sí. todas las profesiones. La profesión que seas, vas a hacer stream. Sí. O sea, vas a comunicar. Y saber comunicarlo, ¿no? Exacto. De manera visual, de manera hablarlo, lo que tengas atrás, la manera en que proyectes. Sí. Es muy, muy interesante. A mí me llama mucho la atención el tema del comedor en específico. O sea, Ujú. aquí el comedor, pues es una isla, pero Ajá. ahorita ya el comedor se está integrando también, ¿verdad? A la isla, como para tener mesa baja. Sí. eh, Se está utilizando en esta pieza. En este caso, pues todo el tiempo es desayunador, te alcanza perfectamente aquí, de ese lado se agrupan las personas, pero sí hay elementos o casas diferentes que tenemos el comedor ligado aquí, o la mesa, a una altura de mesa, ujú, no a altura de desayunador. claro, pero aquí tú tienes un Ajá. buen, Sí, un buen en ese comedor, caso, ¿verdad? Que fíjense qué interesante este mecanismo, que es muy ligero, algo decía ahí. más económico, que es esta cubierta retráctil, que pues prácticamente te cubre todo el jardín de 3 metros. Es más chiquito, tiene 2.40, fue muy Así. reducido, sí, muy chiquito. Oye, pero se Ese siente muy bien, Sí. seguro, está muy bien. Quizá a la loza, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto, la parte Ajá, de acá y
Sí, porque este jardincito, no, pues Ujú, se ve que bien te queda todavía jardinera, espacio, sí. y luego le dejaste un buen deck. ¿De qué madera? ¿De qué Es madera es? parota, Okey. no es Es cierto. como Cumarú, ¿no? Sí, y tiene los mismos 7 años, se les ha dado una capa de distintos materiales a través del tiempo, Ujú. pero ha resistido, o sea, es de verdad lo que te dicen de que Ma alcanza 10 años de vida. la madera. Sí. Sí, no, la madera es a veces para toda la vida. Mm. Ah, este jardín está espectacular. Y siempre que le dé luz, pero no rayo de sol, Ajá, el jardín va a crecer como no se quema. ajá. Sí, es una luz indirecta. En este caso, por las mañanas alcanza a darle aquella área, se nota el cambio de hoja, es más verde cuando le da el sol, es más Ah, okey. sí. ¿Cómo es la orientación solar del terreno? No me acuerdo Pareciera que tienes algo de poniente al frente, si es poniente al ¿verdad? frente, Un sí. norponiente, quizá, porque no le pega franco. De hecho, las ventanas son muy cerradas por eso, precisamente, que se nos metía mucho el sol, tienes razón. Y en la mañana se tiene completamente la luz aquí. Ya. Ah, riquísimo. Sí, No, y te digo, este mecanismo está genial, sí. Eso ¿verdad? fue idea de la clienta tal cual, me habló, no sé, en la pandemia. Edgar, necesito algo que me cubra el sol de la mañana, precisamente, y fue esta pieza que nos vendieron. Quedó perfecta. Hay que promover más el uso de este tipo de Sí, cubiertas. sí, sí, muy ligerita, A ¿no? veces funciona mucho mejor que una pérgola, ¿sabes? Porque la pérgola te queda ahí abierta. Sí, la pérgola es un tema raro. Al inicio me gustaba mucho, pero ni te da sombra, ni te da Sí, no, no, y no, no te cobra la lluvia. Se ve bien, pero pero no te da la ajá, función que la quieres, que es ujú. estar ahí. Ajá. Sí, y esto es muy disimulado, ¿eh? Ahorita la tiene extendida, pero cuando no la es retráctil y te deja entrar la luz perfectamente de la mañana. Sí, no, no, a mí me encanta. Ujú. Yo creo que es un gran elemento. Y en toda esta planta también Ajá. tienes habitaciones en planta baja. Sí, 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 se tiene tú Muy buena entras la distribución, jóvenes. y tenemos este cambio de eje en donde hay una parte pública, perdón, privada y lo allá es público. Este es un medio baño, bueno, es un baño completo. Estos detalles son completamente de la dueña, un interiorismo que le dio, muy Ujú. agradable, hasta el detallito lo pensó. Está Esto bueno. está hecho para que lo empujes y cuando hay alguien se cierra y bueno, con nuestro carpintero le hicimos apaño. Uf, oye, está genial, Sí, apaño. es una recámara de visitas, ahorita está llena, pero se tiene con su closet y tienes un baño completo. ¿Y la ventana cómo es? Entra ahí. Oh, ¿Así se puede pasar? sí, aquí sí, ahorita A ver. Ah, baño completo. sí, es un baño completo. Oye, la distribución está excelente, ¿eh? Bueno, Excelente. sí, todas las casas chiquitas que tenemos le damos un toque al baño, medidas justas. No, y es que el terreno pequeño te obliga a no desperdiciar nada, Exacto, ¿verdad? exacto. Eso es parte de lo que nos hablan en distintos clientes, que te debo varios clientes gracias a los videos. Eso. Ahí invítame un desayunito. Sí. Oye, fíjate, hoy estuve con unas grandes arquitectas en una casa de 1400 metros cuadrados, Ujú. que ahí el reto es resolver igual y que no te sientas en Tan un grande. espacio sobrado, ¿sabes? La escala, La la escala. escala es La importante. escala, yo creo que es más difícil hacer una casa grande, Chiquita. ¿verdad? Bien hecha que una chiquita. O sea, la chiquita Sí. no tienes margen de error, ¿verdad? Ajá. Aquí fíjense cómo, si ustedes están viendo la planta, jóvenes, vean cómo, o sea, los pasillos, Ujú. todos te llevan, ¿verdad? Sí, Exactamente a claro. donde tienes que ir. No hay un pasillo grandote sobrado. No. O sea, el único es el que está debajo de la escalera, pero se Sí. aprovecha buenísimo para la ventana. Es que fue eso, todo el tiempo buscamos hacer más largo esto y no queríamos un jardín interno porque te puede hacer mucha suciedad, ni queríamos piedras. Ujú. Entonces, el uso del blanco te va a obligar a limpiar y esta pieza que después la hicimos también con la dueña. Conseguimos esto, buscamos la combinación de rústico con fino y esa base ya se me ocurrió, que fue ponerle cristal negro más Como si fuera fino, un muy espejo de agua. un espejo de Está agua. buenísimo. Sí, y ya ella en su momento vendía estas piezas y las añadimos a esta pieza de Ah, madera. está genial. ¿Cómo se hacían estos espejos de agua, no? Abajo Sí. de las escaleras de una sola lámpara. Y luego que se hacían espacio para las bicis. Muy bien, pues ustedes me dicen. Parte aquí en planta baja de lo que me gusta mucho cuidar es este espacio de aquí de la cocina, Ajá. en donde cuando hablaste del pasillo,
entran normalmente acá, pero este pasillo es grande. Lo que trataba ella de hacer era Ah, claro. cocinar con alguien, con la mamá, con la pareja, etcétera. Alguien lavando, alguien acá cocinando. No son mucho de cocinar, Ujú. pero se pensó en una distancia más grande de lo normal. Tú Okey, sabes que con 90 centímetros, 1,10 fácilmente volteas. Aquí hay un poquito más, precisamente para tener a alguien aquí conviviendo y la otra persona acá. O sea, okey, se planteó como para 2 personas excelente. cocinar. Se Sí, va sí, a sí. vender, esta casa ya va a la venta y se le quiere decir al nuevo dueño de que se le puede aquí acomodar algo, crecer la cocina, Okey, tener televisión, okey, bien. ¿sí? Sí, sí, adaptarla, ¿verdad?, a las nuevas Ajá, necesidades. adaptarla. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? Tenemos 2,80. Okey, se siente Sí, bien. a mí me gusta mucho esa medida, 2,80, 2,75, 2,95, y le añadimos una pequeña buña en su momento en el yeso para darle como un sentido más de espacialidad. Muy Lo bien. alcanzas a ver en todos los detalles aquí, incluso que no se sintiera muy pesada la columna. Ese es un detallito que Costó mucho. rompe, ¿verdad? Es de puro yeso, ¿verdad? Sí, 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 puro yeso en su momento. Claro. No, pero es un gran detalle. Sí, Sí me gusta mucho, le da una, pues, una sensación de que es un plafón, ¿verdad? sí, Entonces, exactamente, se ve sin un poco necesidad más de gastar en ligera. tablarroca. Sí, una ligereza muy sutil. Que hace 6 años el LED todavía no estaba de moda, pero fácilmente lo pude haber metido, Que te diré, este, quizá es bueno, mm, quizá es bueno. sí Yo creo empieza a yo creo cansar el LED, ¿verdad? yo creo que sí. Sí. Yo creo que hemos Lo único LED que hemos tenemos, abusado un poco, sí, jóvenes. Es es que esta todo en pieza. proporción se ve bien, Mm, pero cuando ya toda la casa es una tira LED que no te deja descansar, claro. Y en la ¿sabes? fachada, Las piso, techo, tiras, da sí. vuelta y un corte en El Z. exceso es el que cansa. Sí. Y bueno, importante el control de la casa. Aquí no en un solo elemento. Llega la dueña, prende nomás Ah, o qué bonito. esto no cualquier cliente lo entiende, en su caso ella es más organizada y sabe que llega y controla aquí, ¿no? Claro. A ver, dale, dale. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esa luz de la cocina y luego ya tenemos luz de pasillo, ¿sí? Ajá. Se pueden apagar y en la noche tienes 2 luces muy chiquitas o lo acompañas con unas terceras, pero con otra pieza de ella. Ah, me encanta, todo centralizado. Sí. Y aquí es un solo para no tener tantos apagadores, a excepción de uno en esta esquina que, Ah, ese de arbolito, este lado. está bonito. Oye, y bien O sea, interesante porque es una columna bien importante, ¿verdad? carga la mitad de la losa. Claro, Sí, es esta y esta trave que viene aquí colada, que casi mide 1 metro y que sube a las recámaras y claramente lo vas a ver en las recámaras qué alta quedó. claro. O sea, Sí. aquí preferiste dejarle la trave, bajarle un poco la altura al Sí, ventanal. es que, ¿sabes que si no la bajo, alcanzo a ver al vecino y fue un Ajá, poquito de un tema coaching de decir, me apropio del espacio, bajo esto, no lo abro tanto, pero lo hago horizontal. me gusta. Sí, 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 tiene Y, fuerza. sí, exacto, quisimos enmarcar el muro del fondo para no ver el cielo en este caso, sino enmarcar este Sí, espacio. es que tienes las ventanas del vecino de atrás Sí, y el ángulo te permite ver. O ujú. sea, esto te da privacidad. Hay casos donde conviene ver el cielo, en este caso no podíamos ver el cielo, Sí, no, en este caso es protegerte, que ese es proteger. el reto de estas casas tan pegadas entre Sí, ellas. sí, Necesitas cuidar bien sí, los ojos, los las ventanas son los ojos de las casas. Entonces, hay que cuidar que no nos vean tanto, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Si te fijas esta ventana, vea este espacio que no tengo. Esta tiene un trabajo de esmeril hasta cierto punto Ah, ya que lo ya no vi. te permite ver al vecino, Ah, pero te permite ver el muro de 1,80. no lo había percibido, ¿eh? Ya, Interesante. y lo No vas a ver. pierdes no pierdes la limpieza, Nada. porque fíjate, es interesante siempre el encuentro. Tú ya sabes que el Ujú, encuentro entre los elementos hay que solucionarlo, ¿verdad? Tú aquí encuentran o aquí encuentran la escalera con la ventana, ujú. ¿verdad? Es un encuentro que me acuerdo mucho en una de las casas, quizá la primera que Ah, grabamos, Punto Sur, ¿te tienes acuerdas? El razón, punto sur. se parece mucho. Sí, Tienes un encuentro ahí. Creo que aquí está muy bien resuelto, sí, ¿verdad? O sea, le da su espacio a cada cosa. Tú desde afuera seguramente la fachada se ve limpia, ¿verdad? Porque sí. tienes el cuadro perfecto. Y aquí habrá que ver cómo solucionas. Bueno, creo que no hay barandal, ¿verdad? No hay barandal, se siente muy suavecito la distancia. Mira, Matthew, si puedes pasar, checa la estatura de Matthew. Hay un punto donde ya alcanzas a sentir la planta alta. Claro, ya te empieza a abrazar Ajá.
ya no tienes la sensación de que te caes. En este caso no hay niños, entonces, bueno, ya Te cuando puedes dar el el lujo, lujo. es un lujo. Ujú, exacto. Sí. Ah, está muy bien, se ve muy bien. Aquí también importante, a ella le gusta mucho el arte, entonces se ha dejado de poner pinturas, pero es importante que lo sumen arquitectos, ¿no? Saber qué cuadro, más o menos dónde quieres un espacio, lucirlo en los baños, en este caso acá en planta alta, en la parte del el remate de la escalera. ¿Quieres pasar hacia arriba? Como Sí, sí, sí. Bueno, antes, solamente por curioso, quiero ver la ventana de la recámara, porque siempre resolver las ventanas de las recámaras mm, de las plantas bajas son un reto. okey. Mira, quedó bien. Siempre mandarla, ajá, Sí, eso. tenemos un clóset aquí. Aquí alcanzo a dar la vuelta. Esta ventana queda a mitad, permitiéndome 30 centímetros tener hacia acá esta bodeguita y hacia allá otra bodeguita que es parte de un closet. Ah, excelente, Entonces, y de piso, bueno, no de piso a techo, pero de techo hacia un 1.20 más o menos, y nos da una muy bonita luz en la esquina. excelente. Te hace ver más grande el Y me gusta espacio. mucho la composición de las ventanas, porque todas Ya. tienen un criterio, ¿verdad? Sí, sí, A sí, ver, cuéntanos, sí. cuéntanos. La ventana de baños, ya son varias casas que a la altura de los ojos tapamos con esmeril y arriba de esa parte sacamos lo que es la ventilación, dejando de tener ventanas comunes de baño y enmarcando los temas horizontales. A mí me sirve para separar Verticales, verticales. verticales, Ujú, me sirve para separar una pieza de otra y aparte del material. claro. Pareciera que va en diálogo, ¿no? Con esas piezas verticales. Es que eso le da mucho ritmo y mucha Sí, cohesión entre los elementos, ¿verdad? ujú, Parece ser que todo juega a las mismas sí, proporciones. y son piezas que van encajando y esto, bueno, nos ayuda a enmarcar y separar a la vez. Te enmarco un elemento y te Ujú. separo del otro elemento. Oye, cuéntanos para los que no saben, Ajá. ¿cómo hacen esta mezcla? Porque esta mezcla estoy seguro que va a durar ahí 40 años y Sí. que va a quedar bien. Mira, todo empezó con descomponer pegapiso de color gris Ajá. con la marmolina a través de los años, ¿no? Lo empecé a hacer en 2013 y 14 en unas casas y ahora ya lo produzco. Ya tengo una marca de Ah, ¿tú cemento estás para vendiéndolo ya? sí, Ah, ya es una entonces no nos vas a empresa. decir No, la proporción exacta. ¿Cómo no, se pero llama? te puedo decir que lo previo era agarrar un pegapiso de Interceramic, pudiera ser, que es Ajá. el mejor en su momento, y le quitas la marmolina, lo pasas a través de una tela Sí, muy los delgada, cimbras, ¿no? lo Los tienes que ciernes. cernir, Ajá. ajá. Te quedas con la parte más chiclosa de pudiera decir, y órale, con esto, muy finamente a base de pura mano, Sin cemento, sin cemento, puro adhesivo, puro adhesivo, claro. Y puro adhesivo. sellador. Sellador la primera capa, la segunda sin sellador. Pero el sellador lo aplicas Ajá, adentro de la mezcla, como si fueras a pegar piso, ajá, lo bates con lo sellador. bates, haces la primera mano Ajá. seca y la segunda mano sin sellador, No, jóvenes, qué belleza. Pero si ya no quieren que evitarse la parte del cernir, pues ya tienes, ya tenemos una ¿verdad? marca, próximamente la vas a queremos que nos ayudes. Con mucho Sí, gusto. Pues qué bonito, ¿no? Es que, fíjate, hace muchos años, en el 2010, que hacíamos casas, el muro de concreto aparente sería muy caro. sí, Entonces, de para ahí viene. ofrecerle al cliente, ¿verdad? Esa opción del Ujú. del del terminado, del color, pues hacíamos estas cosas, Esos ¿verdad? inventos. Pero lo loco es que ahorita se pusieron de moda. Sí, Entonces, ahorita ves esto y en las casas de hace 20 años pareciera, pues, se ve actual, ¿sabes? sí, sí, Porque ahorita ya están sacando envejece muy bonito, ¿eh? envejece bien, Sí. esos pulidos envejecen bien. Lo Y aquí mejor no. de esto es que no le hemos dado el protecto, o sea, un protecto de, bueno, contra el agua, o sea, puro en su instalación te mantiene el agua alejada, es lo más Ujú, bonito, claro. pero le puedes dar Es que ya trae brillo, resinas, ¿no? ya sí. Ujú. Claro, la clave son las resinas. Oye, ya ni te pregunté, ¿el piso también se ve bien? ¿Qué es? El piso era un piso grande, como de 60 por 1.20, que lo cortamos en lajas chicas, precisamente para que no se quebrara a través del tiempo. Entonces, entre más corta la fracción, Ah, se distribuye el peso. Pero es un excelente. piso normal para exterior, grisáceo. Parece piedra, ¿eh? Se ve muy bien. Sí, sí, sí. Y no Acá lo dijimos puedes ver nada un de tamaño este más grande, ¿no? titán. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Es una acacia? Olivo, No, es un olivo. olivo. Es Sí, un pero olivo. La dueña lo buscó en cielo, mar y tierra hasta que se lo trajeron de Puebla. mira. Y Sí, estaba de 1.80 m, tengo fotografías y ve lo que se creció. titán.
Es un poquito obeso, ¿no? Me cae bien. Está bien alimentado. Al árbol tuvimos que hacer una jardinería. Yo tomé prestado una parte de la banqueta, dije, ni modo, la voy a apropiar. Estaba muy barato el metal hace 6, 7 años. Acaba de subir Sí, 27% de un día a otro, ¿verdad? sí, Muy bien, pues sí. adelante. Seguimos, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Pero vean, o sea, aquí hay un cuidado de la luz, ¿verdad? Creo que todo el proyecto estuviste buscando una buena iluminación. Sí, 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 sí. Creo que en su momento sentíamos que abusamos porque en la mañana era demasiado blanco con blanco y fue la idea de optimizar esto o de, en este caso, de bajarle ese tema solar y apareció esta celosía. Está muy bien. La cuidamos. O sea, la celosía, la mitad va hacia un lado, la mitad va hacia el otro. De repente lo ves muy cerrado de acá, lo que ¿Quién? viene siendo el primer ingreso de la escalera y Ajá, el segundo ingreso ves esta parte y allá ya ves pura madera. claro. Ah, ya te entendí, las giraste. Las giré a partir de la mitad. Ah, qué bonito se ve eso. Ahora yo lo he querido hacer muchas veces. Le da un toque muy elegante, ¿verdad? Sí, Muy, muy sí, la elegante. madera no es pérgola, o sea, la persiana, yo trato de buscarlo mucho hasta en baños. Les digo a mi cliente Sí. que es Le inviertes un poquito y uf, parece vale que la es pena. una casa Sí, sí, sí. que sube a otro nivel, ¿no? De acabados. Sí, totalmente, no, y si lo combinas con esas jardineras, cuéntame de estas jardineras, porque se ve que están bien planeadas. Sí, sí se pensaron. De hecho, las puertitas son para que las abras y dentro de ellas arregles el mecanismo si se llegan a Oh, descomponer. Sí, 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 sí. o sea, hasta la puertita, ¿tú? Sí, con mis herreros. Ay, cuidado, sale allá esa parte. Ujú, Eso es para mantenimiento. Igual las tuvimos que hacer huecas porque es muy pesada la pieza. claro, Y esto es igual, si quieres sujetar, bueno, le hicimos una tranquita y ahí ya trabaja el eléctrico, el fontanero. está súper bien pensada, ¿eh? Sí. No, 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 está genial. ¿Y cómo la impermeabilizaste? Toda esta parte tiene en aerosol, la que se les pone a las camionetas americanas, un producto que se adhiere bastante fuerte. Ajá, Es muy plasticoso, se adhiere a base de aerosol y fue todo, ¿ya? ¿en serio? Sí. Y ha durado. ¿En Ahí está, su aquí está la riego? llavecita, se prende. No, no te creo. Sí, aquí lo puedes ver, el negro. O sea, Aquí está. solamente es ese acabado. Sí, no hay ni No tiene filtros, no tiene no. el Bueno, hay un tema abajo de un plastiquito grueso, ajá, se tiene en su momento piedra ujú, y tiene drenaje, es importante. claro, Abajo pasa el drenaje. Si ujú, alcanzas a pasar la fotografía, ujú. lo que sobra de agua se alcanza a ir hacia unos tubos. De este lado va a estar, acá, en estos. Ah, okey. Ajá. Pero es un drenaje que está conectado con los tubos, pues, el Sí, agua no sí, sí. nunca toca el metal, pues. No, 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 no. Todo esto está aquí enterradito. Y en la de acá, si no mal recuerdo, mira, ahí está. Esa tubería nos ayuda a drenar un poco, como si fuera una regadera, tal cual. Va pasando por unos filtros de grava con cierta pendiente y nos ayuda un poquito. Excelente, ¿eh? No, y ve las plantas. Sí, se han mantenido. Al Las inicio había lechos y después cambiaron a este tipo de planta de hoja grande. es como la hoja elegante, ¿o cómo le llaman? Garra de león, hoja Garra de elegante, es una león. combinación de varias. Obviamente, ve el tema de arriba, pues sí le llega un poco de incidencia solar, Ujú. pero se adaptan. Sí, está increíble. Fíjense qué importante en la planta, cómo la escalera la cortas muy bien, ¿verdad? Pero Sí, la escalera nunca invade la no, no, losa. muchas de mis casas se siente el eje vertical. Lo hacemos en Ujú. bastantes proyectos. Sí me gusta mucho cortar el cambio de piso, ¿no? De una recámara a otra, incluso en una cocina hemos hecho cambios de. Claro, pero más que eso, me refiero yo a la misma geometría, Sí, ¿sabes? Porque ajá, cuántas veces has visto, ¿no? Que uno, 2 escalones acá, nada, es horrible. ¿sabes? Creo que tenemos TOC entre todos, así nos causa mucho ver un eje que esté mal colocado, una línea que no. Aquí corta perfecto, se vuelve el escalón la losa, Ujú. ¿verdad? Y te queda todo este espacio libre. Y esto era, pues, es un Star de TV, una biblioteca, Sí, esto ella lo pensó. ya se volvió salón de yoga.
Se vol es un espacio que ella lo quería de transición, de llegar y pasar, o sea, no es que fuera una sala, Ujú. ¿sí? Se puede hacer perfectamente ahí con su televisión y Sí, 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 aquí se puede ajá, adaptar, lo pues, a adaptas y muchos aquí usos. tienes un mueble, ahí tienes otro, lo puedes colocar aquí, incluso lo puedes colocar de este lado. Ujú. Ella simplemente quería un paso a su recámara, ¿sí? Y se tienen estos elementos, este muro, que lo que hicimos fue ocultar un baño. Y este muro que hablaba demasiado, o que teníamos esta parte, creamos estos 2 escenarios. Qué interesante. A ver, vamos viendo más o menos en medidas, ¿Puedes abrir allá, Alexis? Sí. ¿verdad? Porque Aquí tenemos el metro del pasillo, ajá, aquí son casi 5 metros. el metro de la escalera, Ujú, 4 metros este espacio, poco como menos, ¿no? como 460 de allá para acá. Ah, en el largo, pero en el ancho como 4, ¿no? Ah, sí, Tantito sí, sí, menos. 460 por 4 más menos. Ajá, y luego la otra pieza como de 2 metros o 1,80, Sí, tenemos un aire lavado ahí muy chiquito, escondidita, pero pero muy bien iluminada sí. otra vez. Oye, muy alta, ¿eh? Sí, es que, ¿sabes qué? Aquí ya tenemos tema de techos inclinados. Ah, por ley, ¿verdad? Ujú. Y aparte el tema del vapor, estaba tan chiquita que me causaba un poco de estrés que se sintiera el calor. Preferiste, o sea, qué interesante, ¿no? Le diste una decisión Sí, al cuarto de lavado, levantarlo, levantarlo. aunque sea un metrito, allá se ve la salida a la azotea, pero fue intencional Ajá. para el calor que se tenga en la lavadora, en el boiler, poderlo Ujú. sacar, ¿no? Dimensiones, pues como un poquito más de 2 de ancho, ¿verdad? Sí, yo creo que son 220, 2 metros. Ujú. Mira su lavaderito con canicas. Ah, sí, en Tlaquepaque. Se encuentran. Sí, tenemos tiempo libre, yo creo, en ese tiempo. No, se ve que a esta casa le dedicaste tiempo, ¿eh? Sí, sí fue un año. Se le nota luego, luego el Es tiempo. que, ¿sabes qué? Fue muy artesanal en el Ujú. sentido de que la idea que ella le llegaba, yo la tenía que trasladar. Hacíamos mucha maqueta, incluso de ¿En esto serio? tengo una maquetita de cómo le decíamos a mi carpintero de hacerla. Y en el baño, mira, ahí tengo otro detalle chiquito, pero Ujú. con pérgolas. Claro. Y muy bien el baño, ¿eh? Me gusta mucho la distribución, Mm. ¿no? Se aprovecha el que tienes buen ancho, Ajá. entonces lavamanos, espacio de 1 metro a la taza, ¿verdad? Te queda muy bien. Y la regadera de todo el largo. Sí, pues una regadera muy cómoda. Sí, la regadera sí la quisimos hacer generosa, pensando en las familias que el papá baña al niño, ¿no? Claro. Entonces, es este espacio grande o que puedas tener una sillita Ujú. y todo el tiempo, que se sienta la amplitud. Este baño nos costó mucho porque es la piedra de la cochera llevada a los baños y con un toque dorado. ¿Sí? Okey, 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 okey. Ah, está muy bien. Qué bien el monomando de este El lado. monomando, tratar de pensar allá el eh, Nicho. sí es importante el baño dedicarle tantito al cliente, ¿no? O sea, que le des un espacio para el jaboncito, esta parte de llegar y que no te mojes tú. Dale, dale, hay gente que le gusta. ¿Lo puedo abrir? Sí, 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 sí. Ah, el ojo, ¿verdad? Me han dicho gente: "Jota, ábrele aunque sea poquito. Queremos ver qué hará La presión del agua, los relaja, casi no se usa ese baño. los relaja". Sí. Aquí, por ejemplo, este detalle, en su momento, la piedra se nos quebró y quedó aquí, y bueno, tratamos de quedar a la mitad y Quedó muy del bien, error tuvimos que diseñar algo, ¿no? pero quedó muy bien. Eh, Estos marcos los hizo mi carpintero, te digo, teníamos tiempo libre, el mueble, esta parte, el piso, te digo, genero ese cambio. En todos los baños tienen este piso, Ujú. en Es un contraposición. cerámico, Es un ¿verdad? cerámico, sí, puesto al Parece tapetillo. se ve madera, se ve Sí, maderoso. Entonces, es un baño compartido. es un baño para 2 personas. Ujú. Em, 2 habitaciones y la recámara principal tiene su baño. Son 3 baños completos, no hay medio baño. 3 baños Ujú. completos. Ah, claro. ¿Podemos pasar? Sí, Fíjense, interesante, ¿no? Los techos inclinados, yo creo que van a volver, jóvenes. a mí me gustó mucho esta casa en el tema inclinado, porque sí les tiene uno miedo, Ajá. pero aquí es tan bonito tener la altura que te permite tener un closet alto, te permite Sí, sacar ahí van todos los juguetes del mundo, ¿no? Las totalmente, ve, maletas. logramos casi como 340 de alto y bajamos a 270.
fue muy pronunciado. Esto yo lo quise así. Digo, pudimos haber hecho 30 centímetros menos, pero que se notara, ¿no? La elevación y... Si querías que se notara. Sí. ¿Y le diste teja? ¿Qué le pusiste? Arriba, no, es normal su ladrillo de azotea. O sea, Sin teja. no, se evitó ese gasto. Ok. Y lo que te decía de la dala de abajo, en parte es esta, ve, hasta aquí llega. Se me antojó hacer este tema de la buña que combinara con la altura de la azotea, y esto es lo que sostiene la parte del patio, Ok, es la trave. la trave. Ah, ya. Eso Para nos que no te agriete ahí Ajá. después. Muy bien, ya lo Sí. evitas. Porque si no, esa grieta, aunque le pongas Siempre aparece. malla, ¿verdad? Sí, Siempre aparece. la junta estructural. Mira, ahí está la silla Le Gruyère. Ah, la silla de La Gruyère. sí, Está buenísima. sí, Como esa un se hizo aguacate, ¿verdad? sí, el aguacate. Se hizo más chiquita porque aquí vivía una sobrina de la niña, pero siéntate, se siente Sí, no, sí lo súper. creo. Y además el tejido, ¿verdad? Como Sí, mimbre. Está era la genial. silla Acapulco con unas modificaciones. Está muy bien. Sí, aquí te pasas la tarde. Y estaba viendo las ventanas otra vez. Se ve que la Ujú. fachada está bien trabajada, ¿verdad? Las alturas de las ventanas coincidiendo. Sí, es un eje en común. Sí, Ven aunque como. nadie ve esa fachada, pues claro, se pensó y lo puedes ver en la recámara espejo. Ujú. Y el que tenga 2 ventanas, también es interesante la decisión, ¿eh? Sí, Porque piensas en una y ya. es que sabes que hay mucho ruido de los vecinos, Ajá. entonces era poder cerrar esta, que es donde más pasa sonido, y abrir aquella que te deje pasar la ventilación, Me gusta. una ventana alargada. ¿Qué dimensión tiene? Pues tiene los 8 entre 2. Aquí deben de ser 330 como por 460. Ah, no, es que Ujú. son 8 de frente, ¿verdad? Son 8 de La frente, casa tiene pero sí, 7. pero salimos un poquito, salimos hacia acá. Por Nos eso da está más grande. Sí, nos da la chance de tener más 60 centímetros Puedes volar 60 sobre la hacia el restricción costado. lateral. Exacto. Oye, eso está muy interesante también, ¿eh? Sí, nos dio no, y es lo que vuela, y La fue jardinera. la jardinera. Ah, Es ese eje. jóvenes. Qué bonito ser flexibles, ¿verdad? O sea, Sí, aquí nos dieron esa chance. Hay lugares donde no, o sea, hay que ser flexibles. Está bien. y tienes la otra recámara. Aparentemente son gemelas, pero con el gesto de un muro cambia un poquito y se siente diferente la recámara. Esta es más chica, el Claro, baño entra. el baño entra. Ajá, Le diste el espacio de la el taza. espacio de la taza, lo Ajá, meto, lo escondo con esta puerta y es una recámara más chica. claro. Pero aún así ve, o sea, se Ah, tienen está 2 muy bien. camitas y se tiene muy bien. El hecho de tener closet acá y liberar este espacio, era Es que le diste a eso, ¿verdad? Le sí, diste sí se pensó de tal manera énfasis. Ajá. que te diera, o sea, siempre me gusta cuando dices: "Mírale, o sea, 60 centímetros, meto el closet, genero un pasillo y tengo el espacio de la cama". Ujú. Y aquí está, perfectamente cabe el mueble, la persona y las camas. Bien, 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 bien. Y al final haces un solo mueble, ¿no? Un eje de mobiliario Sí, ahí. que no necesitas más, o sea, esto te complementa cuando se haga de venta, dejas esta pieza y cada quien lo puede particularizar. Claro. Si le hubieras quitado los 60 con el closet de este lado, pues ya te queda un 320, un Sí, y te 330. obliga a tener un closet acá o de este lado Sí, 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 claro. y Y se desperdicia esta se mocheta. desperdicia. No, está bien, está bien. Aquí creo que el Sí. diseño lo necesita. Excelente. Pues vamos a conocer la recámara Sí, principal. la recámara no es, digamos, la recámara de muchas familias que suelen hacer un estilo de master suite, ¿no? Ajá. Esto es más modesto, es una recámara donde el closet lo tengo de aquel lado, ¿sí? Eh, pues el closet, los 60 centímetros, eso sí, lo aprovechamos de tal manera que le pudimos hacer a la clienta hasta un mueble de montón de zapatos, ¿no? Porque no había la chance de hacer recámara principal, Okey, perdón, closet principal, a ver ese mueble. Okey, okey. Es una zapatera. es una zapatera. Ejo. Sí, no, está llenísima ya. Oye, pero está muy bien. Fíjense cuántos zapatos le caben. Uf, O sea, 60, uno, 2, 70, 3, no 4, sé, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 28, en ambos eh, lados. sí, 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 ya, 16, sí, empujas, como 56. es un montón, ¿no? Entonces Claro. fue un reto de optimizar todo el closet.
no tenemos ese Sí. cuarto closet de otra recámara. Ujú. Pero está Entonces, bien, le diste la jerarquía a la recámara. sí, sí, Creo sí, hice un que cambio de piso. sí te eh, cambia el tener una recámara tan grande. Últimamente, de sí, repente, pues ya sabes, ¿no? Visitas una casa que tiene su vestidor, su recámara y todo, pero la recámara, pues la sientes un poquito sacrificada, ¿no? sí, Y la casa ya te cuesta 4 millones, 5 millones de pesos. sí, justo aquí decíamos, bueno, hacer closet vestidor, closet baño, perdón, y que te quede la recámara chica, fue como de, no, vamos dándole jerarquía a la. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Debe de tener casi 6 metros por 4,50, Ajá. más tu baño donde estás, más el baño. Ah, sí, claro, claro, claro. Alcanzamos a agarrar Pero los solo de 7,60. recámara son 5,80 pudiera ser, en la paños internos. sí, porque fíjense, el muro Ujú, cabecero, la cama mide 2 y pareciera que tienes otros 2 en total, ¿verdad? Unos ujú, 50 y 1 metro, ¿sí? ¿No? y los 60 de Más la acá. puerta. Y la misma solución de las ventanas, tener una ventana más cerrada, teníamos mucho sol de la tarde, Ya. entonces, bueno, esta ventana a mí me sirve de eje compositivo que me separa las 2 piezas Sí. y remato con esta esquinita, con esta ventana que a nivel de fachada, pues, me da esa sensación de verticalidad. Ujú. Y me mete una luz muy muy bonita aquí a estas horas de la tarde, y el viento que entra es buenísimo, o sea, todo el tema vertical, las 2 abiertas, nos llega Qué bastante bien. importante hacer ventanas verticales o en fachadas poniente, jóvenes. Sí, Apúntenlas bien. Fachadas verticales perdón, ventanas verticales en fachadas sí, poniente. ¿Por qué? hay mucha corredera Porque de. el sol es muy horizontal. Entonces la ventana vertical lo corta. Haces una ventana horizontal que ya la hice en una fachada poniente y entra como Pancho por su casa, Sí. ¿verdad? Aquí estás cortando y tienes muy buena luz. Y aparte, tú sabes que las esquinas las cortas y te se siente más amplio, ¿no? El ojo como la vista, cómo pasa a ¿Sabes? través de. Estuve leyendo el otro día con ChatGPT, estaba hablando Ujú, un poco sobre los jardines interiores. En un ajá, video que hicimos en una casa, eh, los arquitectos dejaron 2 árboles de olivos, creo, en el ajá, interior con un domo arriba, increíble el espacio. Y hubo un comentario por ahí de que no, que yo estoy haciendo un estudio donde es completamente nocivo para la salud, que se generan hongos, que no sé qué. Y yo dije, a ver, ChatGPT, ayúdame, ¿no? ujú, Y ChatGPT me dice, no, 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 o sea, creo que es al revés, ¿no? O sea, realmente lo que te producen es oxígeno, te produce un bienestar, el claro, ojo, el ol sí, está entrenado el cerebro humano. ujú, Y ahí te va por qué lo digo el comentario. Me llega, te dice que está entrenado desde la antigüedad, ¿verdad? Desde nuestros antepasados. Vivíamos en la sabana africana y tú tenías una vista hacia ciertos árboles, ¿no? Hacia cierta ujú, naturaleza que te daba esa sensación también de confort, de bienestar. Pero ahorita lo que decías de la profundidad, te dicen que nuestro cerebro prefiere esta visual larga, sí, porque en esa sabana africana dominabas el paisaje. dominabas el paisaje. Órale, sí, entendido. Qué curioso, Ah, ¿verdad? mira, Entonces, ese primer remate que tiene la casa largo, mm, y es el que a mí me gusta mucho porque te hace sentir esa profundidad, se sí, extiende sí, tu sí. tu visual, ¿no? Y el control de tu casa, ¿no? ¿Dónde voy a pisar? Como que Sí, te sí, da sí. una sensación de dominio muy bonita. Okey. Y de este lado, bien articulado, ¿verdad? Al centro, el espejo, el lavamanos. Sí, la recámara puede funcionar con la puerta abierta, de tal manera que no veas el inodoro, pero puedas peinarte rápido, cambiarte con la puerta abierta, ¿no? Este movimiento de me estoy cambiando, salgo y tengo mi ropa acá. Entonces, esta interacción era importante. Y ya dejamos hacia este lado la ducha y hacia este lado el inodoro. Oye, el muro es de Ujú. madera. Todo esto es madera. Ah, bueno, la tapa es de madera, el muro es normal. Ah, okey, Ajá. okey, es ahorita que la tocaste dije: "Ah, caray, es". No, bueno, es que tenemos, un pedazo de madera donde pudimos adherir esta parte de aquí. Ah, okey, o sea, Sí. no lo pegaban como papel tapiz. No, no pudimos, fue difícil y optamos por poner una pieza de madera. Interesante. Regadera de un costado, muy bien. Oye, Igual, el detallito de la luz que nos controla mucho y lo genero acá en esta recámara, en esta. esta se ve muy fina, ¿verdad? Sí, Muy, muy fina. ¿Es paroto también? es parota.
y ve la luz que entra. O sea, lo que decías del poniente era terrible, pero queríamos mantener esta esquina. Ujú. Entonces al inicio teníamos esta parte de esmeril y poder ver el cielo de allá. Cuando nos llegó el sol de este lado, bueno, le falta esta pieza, pero nos protege y nos hace ver una luz muy bonita en el baño. Muy, muy agradable. Y la salida, aquí está, en vertical entra muchísimo aire. Así Ujú. Ahorita está abierto, ¿verdad? sí, Y claro, tienes otra acá arriba. sí. Y si te fijas, no se siente el golpe de calor, muchos baños abres y Y el ancho, la gente quiere conocer las aquí ya dimensiones. tenemos 1.60. Unos Ya es un 60. poquito sobrado, sí. El lavamanos, pues sí, como 50, ¿verdad? Ujú. Tiene que quedar un poco más compacto para que te permita circular. Los 80 de la puerta, Ajá. 30 de aquí, 60 del mueble, ya te da Ah, unos perfecto. 55, unos 60. Excelente. ¿Y en cuánto se va a vender? A ver si la compro. La quiere vender en 6.9 millones, ¿Ok? y está a la venta, tal cual. Ya sea en mi red, ya sea contigo. Sí. Excelente. ¿Tiene Sí, contrato de exclusividad? aún no. Fue una decisión que se tomó recién, por eso fue que hicimos esto de poderla comunicar Antes de que. antes de que se venda, sí. Ok, Ya tengo una casa que no he podido fotografiar porque se vendió. Empecé haciendo casas de venta. claro. Entonces le dije: "No, necesito a la dueña, préstame la casa para fotografiarla, exponerla", Excelente. ujú. No, pues me Aquí en avisas. el sur de Guadalajara. Hay que ir a verla Sí, cuando se pueda. Muy bien. disponible. Pues arquitectos, qué buen trabajo. ¿Cómo los podemos contactar? Bueno, no sé si quieres platicarme un poco de cómo trabajan ahorita actualmente. Me hablabas de que trabajan por administración de obra, Sí, porcentajes. hemos tenido una suerte de clientes que el tema franco de no dar anticipos, ya ves cómo hay arquitectos que se van con el dinero, ¿no? Ujú, Pues han tenido la confianza de llevar un tema por administración. En este caso es como, ellos pagan al costo las cosas y nosotros cobramos una administración por la mano de obra y por el material, pero sí les damos una guía de cuánto va a costar la casa. okey. Tú sabes, ahorita el metro esta casa se construyó como con 18,000 pesos ¿Y ya desde hace cuántos en años? el 2018. ¿Cuánto crees que esté actualmente si te la volvieran a pedir? Actualmente, 27,000, 29,000 pesos, yo creo. Qué interesante, ¿eh? Son 10,000 pesos, calculo, Yo les que ha digo a los subido. clientes, Ujú, el metro cuadrado arranca en 20,000. Yo les digo, arranca, pero ujú. ya cada vez creo que está muy complicado. Sí, algo está pasando, o sea, el tema de lo que En dices. Guadalajara, Jalisco, Mm, ¿verdad? Zona metropolitana, sí, porque sí, hemos sí. estado grabando videos en Querétaro, en Morelia, en otros, bueno, ya ni te digo en Puebla, 12,000 pesos, 13,000 pesos el metro cuadrado. Yo no Ujú. sé realmente ¿Cómo le hacen? cómo le hacen, si están pagando todos los seguros sociales, si Creo tienen que el sí, ISR, el tema urbano en retenciones. Guadalajara es Ajá. complicado porque precisamente estamos haciendo una casa que llevamos 300,000 pesos en papeleo. Sí, En papeleo, o sea, sí, sí, pago sí. de obras públicas, IMSS, perito, proyecto, ingeniería, cosas del Seguro Social, la Secretaría del Incluyendo Trabajo, proyecto. incluyendo proyectos. Ah, claro, 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 Sí, claro, sí, sí, totalmente. pero va a llegar a 400,000 y no se ha puesto una piedra. La licencia de esta casa al día de hoy te puede costar Zapopan, ¿verdad? ¿Es Mm, aquí o no es no, Zapopan? Tlajomulco. Tlajomulco. Sí, raya Pues con quizás Tlajomulco. 60,000 pesos, Sí, ¿verdad? La licencia, el esta pago, costó, y sin ahí tengo, gestoría, ¿verdad? 48,000 pesos costó en el 2018. Pues no, esta ahorita ya te cuesta 60 fácil. Pero para que se den una idea, jóvenes, o sea, Guadalajara, zona metropolitana, es yo creo que de los lugares con el mayor costo por metro cuadrado de construcción de México. Estamos ahí entre Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. Mérida, mucha gente creía que era barato, No, no, ahorita la ya no, mano de obra en Mérida. ahorita ya no. O Sí, sea, la mano de obra de Mérida, o sea, un albañil, claro. O sea, olvídense. sí. Entonces, pues nada, qué gusto, arquitecto, la No, verdad. pues ¿Cómo gracias. los podemos contactar? A08, digamos que es la matriz éramos otros socios, quedé yo, y tengo socios nuevos desde el año pasado. A mí me puedes contactar como Edgar Josué Legruyer o la página de A08, Ujú. Integral de Arquitectura. Y ustedes, muchachos, Bueno, yo estoy como DV-Mathieu, Mathieu en Instagram. Excelente. Y yo como Alexis Roch 19, más fácil. si ya entre nosotros, pues el hecho de crecer, ya tenemos un tema de interiorismo, ya tenemos un tema de control de obra, entonces
va creciendo el equipo. Qué belleza, ¿verdad? Están Sí. pasando los años y la empresa se está fortaleciendo. Sí, sí. Qué orgullo poder documentar esa evolución. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartir este excelente trabajo. Gracias. A ti. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.